Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo que todas las semanas se da lugar en Urbana TV. Queremos agradecerle porque nos acompañan todas las semanas en este recorrido sobre todas las actividades que realiza el INADI a lo largo de todo el país en esta lucha contra la discriminación. Y recordarte que queremos que nos acompañes, que te sumes. ¿Cómo lo podés hacer? A través de las redes sociales que figuran durante todo el programa en pantalla. Ahora les vamos a pasar e informar todas las noticias a nivel del país del INADI. Misiones, campaña para erradicar la violencia de género. Desde el INADI Misiones, en articulación con la Fundación Raúl Roque, continuamos con la difusión de la campaña Seamos Mejores, donde abordamos los tipos y modalidades de violencia de género. En esta última emisión atendimos a la violencia física. Para ello, Sandra Galeano, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, participó de la producción explicando los aspectos más relevantes del tema. Córdoba. Seminario sobre subjetividades, memoria e historia en torno al genocidio armenio, Shoah, y terrorismo de Estado. En un encuentro para la construcción colectiva e histórica de la memoria y para la reflexión alrededor de la temática de derechos humanos en la formación de profesionales de la salud mental, participamos en el seminario de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos acompañó la Asociación Israelita Argentinas y la Colectividad Armenia de Córdoba. Merlo. Elecciones libres de discriminación. En el marco de nuestra campaña federal de concientización, Elecciones libres de discriminación, llegamos al partido de Merlo en la provincia de Buenos Aires y participamos en el operativo municipal de acercamiento a la comunidad que se realizó en el Centro Integrador Comunitario. Convocamos a los vecinos y las vecinas de Merlo a conocer cuáles son sus derechos a la hora de acercarse a votar. La accesibilidad debe ser garantizada en todos los lugares de votación. De cara a las próximas elecciones, trabajamos para que todos y todas sepan sus derechos y cómo hacerlos respetar. Les vamos a presentar Las Nadies. Las Nadies es un homenaje del INADI a todas las mujeres que trabajaron en los diferentes barrios populares y comedores, arriesgando su vida y su salud en la pandemia del COVID-19. Las Nadies son 10 microhistorietas que cuentan la vida y obra de estas mujeres. Para hablar sobre esto tenemos a Karina López Monja, ella es periodista y militante del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, bienvenida Karina. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar, pero antes vamos a ver el video de presentación. Cuando se cumplió un mes de lo de mi mamá, había escrito que era mi mamá para mí. Con nosotros muy atenta y con los de afuera también. Ella siempre nos llevó con sus historias y sus cuentos a un lugar, a una tierra que nosotros no conocíamos, que era el Chaco. Un amor, la gorda era un amor. Y eso estaba representado en el chamamé. Le buscaba coincidencia todo, mamá. Justo una semana antes del confinamiento, Siempre, siempre muy atenta. logramos hacerle una fiesta sorpresa con todas sus amigas. Justo antes que termine la fiesta, pude bailar un chamamé con mi mamá. Nada, y para mí mi vieja es eso, es un chamamé. Trascender de la crónica a la historia con mayúsculas. Desde hace mucho tiempo, cientos de mujeres abren las puertas de su casa para alimentar a vecinos y vecinas de los barrios más humildes.
Durante la pandemia nunca cerraron sus puertas y se pusieron al frente de la organización comunitaria en los barrios populares. Sostuvieron postas sanitarias, produjeron barbijos, acompañaron a quienes sufren violencia de género. Muchas de estas guerreras de la primera línea fallecieron al contagiarse de coronavirus. Desde el INADI queremos visibilizarlas con sus nombres, sus caras y su ejemplo. Ellas son las nadies, las que algunos deciden no ver. Las mujeres de los barrios humildes, las doñas, las trabajadoras de la economía popular, que con la pedagogía del ejemplo contagian solidaridad a todo el pueblo. En la historia de Gladys, vecina de la Villa 31, se puede encontrar la de miles de trabajadoras que frente a la pandemia decidieron ponerle el cuerpo y el alma a la situación y lamentablemente fallecieron culpa del COVID-19. Sin ellas, sin esas redes feministas, sin las ollas populares, la dedicación, la entrega y la solidaridad, el mundo sería más injusto. Las guerreras seguirán en la primera línea, porque saben que la única salida posible es colectiva. Acá estamos de vuelta, una vez más, con Karina. Después de ver el video de todo el trabajo, de lo que representó, contanos un poquito cuál fue tu función dentro de las Nadies. Bueno, en realidad Las Nadies surgió como una idea que desarrollamos con Dina Sánchez, que es la secretaria adjunta de la UTEP, del Sindicato de los y las Trabajadoras de la Economía Popular, y en conjunto con el INADI llevamos adelante esta historieta, ¿no? Que de alguna manera el objetivo que tiene es poder mostrar las historias de estas mujeres, de estas trabajadoras de la economía popular, que pusieron el cuerpo, el tiempo, la disponibilidad, abrieron sus casas en el peor momento de la pandemia para alimentar a sus vecinos y sus vecinas, ¿no? Y se contagiaron y terminaron falleciendo con coronavirus en el medio de una situación muy, pero muy difícil, y que para nosotros es fundamental, después de este tiempo, poder reconocerlas y que su nombre y su ejemplo pueda multiplicarse a lo largo y ancho del país. Bien, en relación a esto último que decís, me parece interesante que nos cuentes por qué Las Nadies. Bueno, Las Nadies, en realidad Los Nadies es un poema de Eduardo Galeano que habla justamente de los olvidados de la patria, de aquellos que no tienen nombre y apellido, sino que son un número. Y de alguna manera estas mujeres, a veces que son miles y miles a lo largo y ancho del país, hacen un trabajo inmenso pero silencioso, que no se reconoce. El objetivo de estas historias tiene que ver con eso, con reconocerlas, con ponerles nombre, ponerles apellido, contar sus historias, lo que vivieron y cómo también decidieron llevar adelante una tarea comunitaria inmensa que fue tan importante durante el coronavirus y durante la pandemia. ¿Hay algún factor o situación dentro de las 10 historias en común que vos puedas observar que se relacionen? Sí, en todas las historias, absolutamente en todas, se trata de mujeres con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha solidaridad, pero que además en todas las historias, Jimena, estas mujeres vivían en situaciones habitacionales precarias, o no tenían agua, o vivían hacinadas, eran pobres, y sin embargo, a pesar de todas las dificultades que tenían, fueron las primeras en brindar hasta lo que no tenían para acompañar a sus vecinos y sus vecinas, ¿no? Esta idea de que nadie se salva solo ni sola, que plantea el Papa Francisco, bueno, de alguna manera ellas son las que lo ponen en práctica, ¿no? Que hacen que esas palabras sean una realidad concreta todos los días. Y si uno piensa en la pandemia, que la mayoría perdimos familiares, amigos, perdimos cosas que nunca pensamos que nos iban a pasar, hubo pocos ganadores y sin embargo las que más perdieron son las que también más dieron. Una ayuda desde un lugar muy horizontal, ¿no? Es decir, desde el no tener, generar recursos. ¿Por qué crees que las mujeres de alguna manera estuvieron y están siempre en esta primera línea de batalla? Bueno, creo que hay algo de
del cuidado por el otro y por la otra, que aparece muy fuerte, esta idea de los cuidados, que durante mucho tiempo se dijo que era amor y que era el rol de las mujeres y que no, que es trabajo. Desnaturalizar un poco eso, ¿no? Sí. Ponerle el nombre que corresponde. Es trabajo que tiene que ser reconocido, pero además hay algo ahí que si uno mira la crisis del 2001, las situaciones económicas más difíciles que pasó nuestro país, siempre son las mujeres las que en última instancia levantan la cabeza y acompañan esa situación, ¿no? A nosotros nos pasó como organización, bueno, cuando muchos hombres quedaron sin trabajo en la década del 90 por las políticas neoliberales, a veces no podían salir de esa situación y eran las mujeres las que se organizaron, las que paraban la olla y que le garantizaban que a ningún pibe ni piba le Generaban faltara. recursos de donde sea. Te quiero invitar a vos, Karina, y a ustedes a compartir un video sobre un testimonio, el testimonio de Franco. Franco es el hijo de Gladys Algarañaz, que es la protagonista de nuestra primera historia, Las Nadies. Cuando se cumplió un mes de lo de mi mamá, había escrito como una especie de que era mi mamá para mí, ¿no? Entonces, para mi mamá, ella siempre nos llevó con sus historias y sus cuentos a un lugar, a una tierra que nosotros no conocíamos, que era el Chaco. Entonces nosotros aprendimos a conocer y a amar una tierra sin conocer a través de ella. Entonces, para mí, para nuestros hermanos, siempre mi mamá significó eso, ¿no? Y eso estaba representado en el chamamé. Entonces, cuando fue el 14 de marzo, el cumpleaños de ella, justo una semana antes del confinamiento, logramos hacerle una fiesta sorpresa con todas sus amigas del barrio y todos sus hijos. Y justo antes que termine la fiesta, pude bailar un chamamé con mi mamá. Nada, y para mí mi vieja es eso, es un chamamé, es una persona con melodías simples, sencillas, sin metáfora, que se entrega siempre sin preguntar nada del otro, y es eso, es puro dar y de humildad, ¿no? De humildad, como nos tiene acostumbrado las historias del chamamé. Y bueno, es eso, mi mamá por eso es un chamamé. Bueno, seguimos acá con Karina en el piso. Me gustaría, Karina, que nos cuentes, ya que vimos el video, un poco sobre la historia de Gladys. Bueno, Gladys era una mujer excepcional, ¿no? Contado por sus hijos, por Franco, por sus hijas. Yo pude conocer a través de ellos la historia de Gladys, y es una mujer que, de tantas otras, que se puso en pie y en los momentos más difíciles, ¿no? Franco cuenta que en el medio de la hiperinflación, cuando empezaron los saqueos, había una situación muy difícil. Gladys con otras mujeres del barrio deciden organizarse, hacer un petitorio y pedir alimentos al hipermercado que está a la entrada del barrio Mujica hoy. Y ahí empiezan la primer olla, ¿no? En el medio de la política de los 90. Con los años ella siguió con ese comedor que se llama Comunidad Organizada, y empezó también a hacer capacitación, hacían talleres, emprendimientos, se sumó para poder terminar la primaria, el PAEBIT. Y en el medio de todo eso, a mí hay una anécdota que me parece muy linda y que habla de esto del trabajo, de reconocer el trabajo de las mujeres. Cuando muere Gladys, sus hijos deciden continuar con la tarea que llevaba adelante. Y claro, pensaban que 1 o 2 iban a poder hacerlo. Bueno, se dieron cuenta que desde la limpieza del lugar hasta la comida, hasta dejar todo preparado para la tarde, eran 6 personas que tenían que trabajar. Es decir, el trabajo que hacía Gladys lo tuvieron que hacer sus 6 hijos para poder llevar adelante la misma tarea, ¿no? Y creo que esa cosa invisible es la que hay que reconocer. Una mujer que le gustaba el chamamé, le gustaba salir con sus amigas, y sus hijos la recuerdan no solo como hijos, sino como la madre de muchos niños y niñas del barrio, ¿no? En esto del ejemplo que deja en muchos otros mujeres vecinos. referentes, ¿no? Mujeres referentes que a través de, como decíamos al principio, de poner el cuerpo, del trabajo, del esfuerzo, me dejaste así con esto de que fíjate cómo trabajaría Gladys y cómo las herramientas que tendría, que se las autogeneró,
para que después lo tengan que reemplazar 6 personas. Totalmente. Y la importancia de la organización comunitaria, ¿no? Gladys siempre fue una vecina que creyó en sus vecinos y en sus vecinas y en la organización conjunta para encontrar una salida a los problemas. Fundamentalmente en una ciudad donde el Estado siempre miró para el otro lado, ¿no? Y donde todos los procesos de integración, de poner cloacas, lo hicieron los vecinos y vecinas. Entonces, ahí es donde no solo Gladys, sino todas las Gladys que existen acá en el barrio Mujica, como en cada uno de los barrios populares de la ciudad, llevaron adelante esa tarea enorme. Bien, para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes si alguien quiere acceder a tener la revista, a conocer de las otras historias, porque como dijimos, la historia de Gladys es la primera, pero los Nadies son 10 fascículos, 10 mini historietas. ¿Cómo hacemos? Bueno, en primer lugar, hoy pueden acceder a través de la página del INADI, quien estuvo bancando este proyecto. En la página del INADI se pueden ver y además estamos trabajando para que pueda ser declarada de interés en la Ciudad de Buenos Aires y en el país a través de un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Bueno, te agradecemos, Karina, porque de alguna manera nos trajiste las historias de estas mujeres que desde este momento dejaron de ser las nadies. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Hola a todos, estamos en Diálogos sin Etiquetas. Hoy nos tiene a nosotras como protagonistas. Mi nombre es Lorena González, soy jefa de gabinete del INADI y estoy con Azucena Ávila, la asesora técnica que está colaborando y sistematizando todo el trabajo del Plan Nacional, del nuevo Plan Nacional contra la Discriminación. Como cada semana les vamos contando área a área cuál es el trabajo en el que estamos comprometidos. Hoy empezamos a contarles cómo estamos trabajando la actualización del Plan Nacional contra la Discriminación, que como todo tiene una historia, no empezó hoy, no empezó con nosotros y por eso estamos acá con Azucena, que fue protagonista en su momento de aquel viejo plan. Y bueno, queremos contarles un poco cuál era el espíritu de esa época, cuál fue el trabajo que se hizo, cómo inició la idea de construir este documento rector sobre discriminación. Y bueno, poquito a poco les vamos a ir contando cómo lo estamos actualizando y las novedades que se vienen. Muy bien, muchas gracias Lorena, hola a todos. Bueno, sí, es verdad, este documento tiene, digamos, un origen allá por el año 2001, en la medida en que luego de la Conferencia Internacional de Durban, que se celebró en Sudáfrica en agosto de ese año, el Estado argentino asumió el compromiso de implementar acciones contra la discriminación racial y cualquier forma de intolerancia en nuestra sociedad. De manera tal que ese fue el antecedente donde, digamos, el Estado asume esta responsabilidad. Por lo tanto, a partir de ese momento, digamos, el organismo, el INADI, en persona de quien era en ese momento el interventor Eugenio Zaffaroni, participó, digamos, el INADI activamente en la elaboración del documento y en todo lo que tenga que ver con las gestiones preparatorias y previas, digamos, junto con el PNUD para llevar a cabo, digamos, estas acciones. Contanos eso, contanos un poco la cocina de ese plan. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto trabajo llevó? Fue muy importante, digamos, para la Argentina porque tuvo un reconocimiento internacional y a nivel regional fue el primer país que llevó a cabo inmediatamente una acción concreta en relación a las recomendaciones de Durban. Internacionalmente junto con Suecia y Noruega se destacaron, y esto lo destacó el alto comisionado en las reuniones de seguimiento, Sergio Vieira, con lo cual para nosotros fue muy importante porque era la primera vez que teníamos la necesidad de coordinar en forma conjunta con el resto de las reparticiones del Estado Nacional y convocando a la sociedad civil a armar una acción concreta, un plan nacional. Bueno, los artífices de esta acción fueron la Cancillería por un lado, en ese momento estaba el embajador Villegas Beltrán, que estaba a cargo de la Dirección de Derechos Humanos, el INADI, también la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Derechos Humanos y
Particularmente, este proyecto en ese momento tuvo el apoyo del PNUD, ¿sí? Del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con lo cual hubo un financiamiento para desarrollar las distintas actividades de investigación que fueron, bueno, las bases preliminares para lo que luego se plasmó en el documento como un diagnóstico sobre la situación de discriminación en distintos ejes temáticos. Se llevó adelante en todo el país. Se hicieron entrevistas. Se hicieron entrevistas, se hicieron 300 entrevistas aproximadamente, se recogieron 600 propuestas, que son las propuestas que luego quedaron plasmadas como recomendaciones en el documento, y bueno, con lo cual sentó las bases de una agenda pública en materia de políticas antidiscriminatorias. Te iba a preguntar eso, ¿qué crees que fue lo más importante de ese plan? ¿Crees que en la vida política después tuvo su repercusión? Yo creo que sí, eso es así, porque las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se apropiaron de este documento para hacer valer ante las instituciones políticas, los distintos poderes públicos del Estado, sus reclamos, porque sus demandas y sus reclamos estaban plasmados en ese documento por primera vez. Había un diagnóstico que decía con datos, con estadísticas, cuál era la situación de vulnerabilidad que atravesaban los diferentes grupos sociales. Así que, por un lado, fue así, y por otro lado, al aprobarse por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner, el 1086, en el año 2005, instó a que los otros poderes del Estado también asumieran la responsabilidad de llevar a cabo acciones en consecuencia. Así que fue un trabajo muy interesante que se hizo de articulación conjunta, Estado y sociedad civil. Así que, bueno, para nosotros, para este nuevo plan, es la base justamente para superar aquellas propuestas y plasmarlas ahora sí en acciones con metas, con indicadores que las reparticiones nacionales van a tener que cumplir en un determinado periodo. Es decir, que en 2005 logramos un primer documento que hablara, para que lo entienda mi mamá, de la situación de personas de distintos colectivos históricamente vulnerabilizados que veían obstaculizado el acceso a sus derechos, ¿sí? Empezamos con ese documento en 2005, ese documento fue tomado de alguna manera por la sociedad civil, se lograron muchas conquistas, ¿no? Por supuesto, o sea, por nombrar algunas, nada más y nada menos que la asignación universal por hijo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, protección integral para la prevención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la ratificación de la Convención para las personas con discapacidad. El Estado argentino reconoce en ese marco el genocidio armenio, fue uno de los primeros estados que lo reconoció, con lo cual se instauró el 24 de abril como el Día de la Acción, digamos, y Tolerancia entre los pueblos. O sea, hay una sumatoria de normativa, de legislación, digamos, que se trata de alguna manera de avances, ¿sí? Que vinieron a reparar esa deuda social que de alguna manera estuvo, digamos, postergada en los años anteriores, ¿no? Pero pasaron muchos años y el contexto de aquel documento no es el mismo del hoy, entre otras cosas, por todos estos avances, ¿no? En materia de derecho que se fueron conquistando, y vimos en esta nueva gestión la necesidad de actualizarlo, ¿sí? De volver a mirarlo, de volver a leerlo, mucha agua bajo el puente, se dice popularmente, y entonces había que revisar en cuánto habíamos avanzado como sociedad y como Estado y cuánto quedaba por hacer o qué otras nuevas demandas habían surgido, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. Era muy importante, digamos, la actualización de este documento, porque además se trató de un documento preliminar, esto que yo decía antes, no estaba cada una de las reparticiones del Estado involucrada y comprometida con una meta específica. También hay que emplear o agregar, mejor dicho, que también el contexto internacional, digamos, nos acompaña en cuanto a que las Naciones Unidas plantean objetivos de desarrollo para el año 2030, con lo cual esta acción, este Plan Nacional viene a acompañar estas metas a largo plazo. Así que, bueno, para nosotros va a ser un desafío instar a las distintas reparticiones del Estado a que cumplan con esas metas que se fijen de acá al 2024. Como no tenemos muchísimo tiempo, vamos a tratar de listar, para que nos entienda la gente, cuáles son los cambios o cuáles son las nuevas propuestas, cuál es el nuevo enfoque, y contarles un poquito rápidamente cómo lo trabajamos, quizás hacer esta pequeña intro. A diferencia de esa época, como les decía, mucha agua había corrido bajo el puente y nos encontramos con una sociedad mucho más organizada, ¿no es cierto?
Cuando entramos a la gestión, a pesar incluso de la pandemia, asumimos el desafío de que los primeros participantes y protagonistas de este nuevo plan fueran las organizaciones de la sociedad civil, y así fue que mediante la estrategia de los foros virtuales en este año y en ese año tan particular, 1.600, casi 1.700 organizaciones participaron de esta nueva instancia, haciendo sus aportes, trayendo sus demandas, sus propuestas, para poder llegar a un nuevo plan actualizado, a un nuevo plan que recoja, como decíamos hace un ratito, la actualidad, digamos, de la situación de derechos y del acceso a derechos de todos los grupos y de toda nuestra sociedad. Y entonces asumimos compromisos por cuánto tiempo, cuántas o quiénes participaron del Estado, bueno, las provincias también se comprometen. Bueno, ahí nosotros hicimos una participación, digamos, convocamos a que participen las provincias, en la gran mayoría, las que integran el Consejo Federal de Políticas Antidiscriminatorias. Convocamos a alrededor de 20 reparticiones del Estado Nacional y también, bueno, como dijiste vos, a los foros, a las organizaciones que plantearon y plasmaron con encuestas y formularios sus propuestas, que nosotros estamos recogiendo, los estamos sistematizando en diagnósticos y de las cuales van a surgir estas acciones y estos compromisos a mediano plazo. Bueno, quizás tenemos alguna otra oportunidad para contarles mejor cuando esté terminado este nuevo plan. Seguramente recorramos el país nuevamente junto a estas organizaciones, ahora sí, por suerte, tal vez presencialmente, porque como dijimos antes, así como el viejo plan fue un horizonte para estas organizaciones, nosotros también creemos que este nuevo plan tiene que ser una herramienta de lucha, porque las políticas de Estado trascienden los gobiernos y creo que ese es el mejor aporte que nosotros queremos dejar. Bueno, y se nos fue el programa, como todas las semanas, conociendo un poquito más sobre todo el trabajo que está haciendo el INADI. Quiero agradecerles por estar, los esperamos la semana que viene. Nos vemos.